yo les decía que la estadística es un pretexto para responderme preguntas. Pero al final, cuando yo veo análisis de datos, resulta que la matemática tiene que simplificarme el escenario, la visión. Es decir, si yo utilizo un modelo que me genera más complejidad al momento de visualizar el fenómeno, no estoy haciendo lo correcto. Por lo tanto, hay una expresión, y no recuerdo quién la dijo en investigación, que afirma que si un fenómeno está presente, a medida que avanza el conocimiento, la ciencia, los métodos, las herramientas, ese fenómeno se va a hacer cada vez más evidente. La matemática tiene que ayudarme a hacer evidente el fenómeno. Es decir, tiene que darme la posibilidad de que el fenómeno sea perfectamente bien, sea fácil de ser explicado, que visibilice el fenómeno que quiero explicar. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué herramientas estadísticas voy a utilizar? Digo, pues las que se apliquen. Es decir, si tú me dices que vas a correlacionar dos variables, pues utiliza correlación de Pearson y se acabó. O sea, no tienes que hacer un modelo de ecuaciones estructurales, no, porque tu respuesta se cumple o amerita una correlación de Pearson y ya. Por supuesto que para hacer una correlación de Pearson, pues mis datos tienen que ser continuos y normales. Pero si mis datos fueran de rangos o fueran no normales, pues tendría que ser una correlación de Spearman. Pero si tú me dices que en tu pregunta de investigación es dependencia de tal variable contra cual variable, pues entonces una correlación no implica causalidad. Por lo tanto, la técnica no aplica. Tendrías que buscar otra estrategia. A lo que voy es, la matemática tiene que simplificarme la vida y no al revés. Entonces, si a mí me dicen, oye, ¿me recomiendas que calcule coeficiente de asimetría y kurtosis? Digo, ¿y como que para qué? Ah, porque el coeficiente de simetría me dice si mi distribución de datos se tiende hacia, va hacia un lado, hacia otro costado, hacia otro lado, o es una medida de la dispersión de los datos. Pero si la dispersión de los datos yo la requiero saber para la normalidad, pues mejor hago una prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es mucho más fácil de interpretarse y que la información la información que yo requiero saber simplemente si es normal o no es normal. Pero adornarme con kurtosis, asimetría, digo, ¿para qué lo quieres hacer? O voy a hacer un modelo lineal general con bloqueo de no sé qué cosa. Digo, ¿pero para qué? O sea, si la pregunta que tú te estás, si la pregunta que te quieres responder se responde con una regresión simple, haz una regresión simple. Si la descripción queda perfectamente bien clara con un gráfico de pastel, haz un gráfico de pastel. De tal manera que vuelvo a insistir en eso. La matemática tiene que generar modelos parsimoniosos, simples, que me ayuden, que coadyuven a la claridad de los datos y no a complejizar el fenómeno. Pues me presentan un modelo lleno de variables, saturado de variables, gráficos que me cuesta trabajo incluso leerlos. No, no es el camino. El camino es la parsimonía. El camino es la simplicidad. La matemática es una herramienta que me tiene que ayudar precisamente a ser más parsimoniosa la explicación de los modelos. Y si una pregunta se responde con una regresión, haz una regresión. Y si mis datos se describen con gráfico de barras simples o acumulados, haz un gráfico de barras simple y acumulado. Entonces, creo que ¿cuál es la parte de la estadística que voy a utilizar? La parte que me favorezca. La estadística es una caja de herramientas. Si yo ocupo clavar un clavo, agarro un martillo. Claro que puedo clavar con las pinzas, pero agarro un martillo y ya. No necesito adornarme con un serrucho, un cincel, no.
agarra un martillo, ocupa un serrucho, agarra lo que necesites, solamente. La estadística es una caja de herramientas. Utiliza lo que requieras de la manera más simple, más parsimoniosa. Sí, pues coincido totalmente contigo, pero yo pienso que también es una señal de madurez el hecho de poder hacer las cosas más simples, ¿no? Yo durante muchos años practiqué karate y recuerdo haber ido a un campeonato mundial de karate. Y yo recuerdo que estaban los jóvenes y hacían sus formas y eran unas cosas impresionantes, daban brincos, saltaban por acá y por allá. Y después dijeron, bueno, ahora viene el gran maestro de los maestros, era un japonés, un señor de 60 y tantos años, 70 y tantos años. Llegó, hizo su forma y curiosamente él ni hacía brincos, ni hacía esas posturas tan largas, era como que estuviera caminando, ¿no? Y entonces yo pienso que la madurez a través del tiempo nos permite llegar a esa simplicidad, esa parsimonia que es solamente hacer lo necesario para el efecto que queremos tener. Y no más, ni menos, porque menos no lo logras y más, pues estás desperdiciando energía, ¿no? Entonces yo pienso que lo que podríamos esperar en los proyectos de investigación sería que cuando hagan su propuesta del análisis estadístico que van a realizar, pues que fuera el, el análisis adecuado para el problema, considerando las características de sus variables y su distribución. Comentarles que en esta última diapositiva aparecen los 3 tipos de hipótesis. Tú no estás obligado a utilizar digamos, esta misma forma, pero es muy natural pensar en que tienes unas hipótesis o una hipótesis fundamental y que de repente has generado pues algunas otras que podrían tener que ver con los objetivos específicos que les podríamos llamar secundarias. Pero también me ha pasado mucho con los tesistas de posgrado que de repente dicen, bueno, pero hice también este otro análisis, ¿no? Y ahí eso lo podríamos meter en estas hipótesis exploratorias, ¿no? Estas cosas extras que son muy válidas porque los investigadores no somos máquinas, ¿sí? Siempre tenemos ideas nuevas, queremos explorar cuestiones, aunque estemos en el paradigma cuantitativo, tenemos ese espíritu, ¿verdad? Y pues esto iría en la parte de las hipótesis exploratorias, ahí tendríamos que detallar, bueno, qué análisis pretendemos hacer para esa parte, ¿no? No sé, Felipe, si tú quisieras agregar algo antes de que les preguntemos a ellos si tienen alguna otra duda para poder cerrar la sesión. Sí, dos cosas nada más. La primera es que no se visualiza esto como una camisa de fuerza, es una guía que orienta y orienta muy bien, pero no es una camisa de fuerza que no me permita moverme. Esa es la primera. La otra que sí quiero volver a comentar y ser reiterativo en esto es no perder de vista que que la investigación es un proceso mediante el cual coadyuva la generación de conocimiento. No es el único, digo, han leído a Feyerabend, ¿no? Que tiene el Tratado contra el Método. No es la única forma de conocer, pero la estadística bien contextualizada, bien referenciada, es una herramienta que coadyuva en el proceso de la construcción del conocimiento. Entonces, no podemos dejar de vista que si voy a hacer una prueba, pues, esa comparación obedece a que estoy tal vez estoy tratando de dilucidar cuál es la influencia de una intervención a un grupo, mientras que al otro fue un grupo control, y que esa intervención es porque no se conocía el efecto de esa variable, etcétera. Entonces, acordémonos del diagrama que presenté originalmente para poder entender, estamos coadyuvando en la construcción del conocimiento. Entonces, ahí está contextualizada. No es un ente aislado.
me gustaría cerrar con ese par de observaciones nada más. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Ahora, si los participantes tienen alguna duda o pregunta, y recuerden que también tengo que darles el link por el chat para que puedan poner su asistencia. Entonces les pido que me tengan un poquito de paciencia para dárselos. Pero antes, por favor, si tienen alguna pregunta, duda, algún comentario para poder cerrar. Yo sí tengo una pregunta para el doctor Santoyo. ¿Usted en su experiencia ha encontrado algún documento en donde sirva como una guía para saber qué pruebas estadísticas o qué tipo de estadística utilizar de acuerdo a la pregunta? Usted daba el ejemplo, ¿no? De lo cualitativo y lo cuantitativo. Pero como Dan también decía, hay muchas pruebas como para poder ver estas relaciones o cuando se quiere hablar de esa significancia. Pero bueno, yo he tratado como de encontrar una tablita o no sé, algo que sea como más concreto de cuándo se utiliza cada tipo de prueba. Sí, de hecho, fíjate, si te metes, no sé si trabajes SPSS, pero en el SPSS, cuando le das ayuda, hay un elemento que se llama asesor estadístico. Y ese asesor estadístico te pregunta, ¿tienes un grupo o dos o tres? Y entonces, tres y variables cualitativas continuas, sí, y te va llevando. El asesor estadístico del SPSS es extraordinario para eso que tú requieres. Te lleva de la mano hasta la prueba que tienes que utilizar. Muy bien, muchas gracias. Perdón, me gustaría como aunar un poquito a lo que a lo que preguntó la compañera. No sé cuál sea su área, pero al menos yo utilicé este librito, no sé si se alcanza a ver, que se llama Manual de Investigación Clínica, y en él justamente viene en el apartado que trae sobre estadística, viene tal cual, así una tablita, donde vienen pues las pruebas, ejemplos, como comentaba la compañera, y bueno, pues me ayudó bastante. También si pudiera checarlo, es muy accesible, me costó como 200 pesos, y Y una lo buena voy a buscar, estrategia. gracias. Sí, y eso que comenta el doctor también lo encuentro muy, muy importante. Yo también lo desconocía y eso que estoy trabajando bastante con el SPSS. Entonces, gracias. Sí, también comentarles que en el caso de psicología, libros que ayudan mucho a la toma de decisiones es el de Culican, que está en la biblioteca, y también el de Cabrero, que también está en la biblioteca. Entonces también tienen árboles de decisiones para que ustedes tomen de manera muy fácil esta decisión. No sé si hubiera alguna otra pregunta o duda. Comentario. Bueno, pues si no la hay, entonces quiero agradecer la presencia del doctor Felipe, que nos acompañó esta sesión. Yo creo que es muy, muy valiosa siempre su participación. Realmente te agradezco mucho, Felipe. Nutriste mucho nuestro curso. Muchas gracias también a los participantes por sus preguntas, por sus comentarios. Y entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a detener la grabación. Felipe ya lo despedimos, pero ustedes quédense por favor ahí para yo compartirles por el chat el link para la asistencia. Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Gracias, jóvenes. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, que estés muy bien.